Allison es doctora en Economía del Desarrollo por la Flaxo, encargada del acompañamiento al Estado ecuatoriano, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento del marco de los derechos económicos de las mujeres, proyectos y políticas de igualdad socioeconómica de género y empoderamiento de las mujeres, producción de estadísticas y datos, proyectos y políticas para la prevención de conflictos y construcción de paz sostenible con enfoque de género. Investigadora en temas relacionados con la macroeconomía del desarrollo, desigualdades, políticas sociales, economía feminista y economía del trabajo. Cuenta con experiencia como docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador, en varias universidades como Andina Simón Bolívar, Universidad de Cuenca, UCE Quito, UNAM, Javeriana de Colombia y Flaxo México. Fue asesora del Consejo de Igualdad de Género, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Trabajo y de Finanzas, en temas de protección social, pobreza y derechos económicos de las mujeres. Además, fue consultora en temas de economía, género y desarrollo en agencias de Naciones Unidas, Oxfam, BID, Banco Mundial, entre otras. Actualmente es especialista del programa ONU Mujeres Ecuador, encargada de las áreas de Derecho Económico, Paz y Seguridad. Allison abordará el desarrollo empresarial y emprendimiento desde la perspectiva de género. Estimada Allison, recordamos que usted cuenta con un tiempo de 20 minutos para su ponencia. Adelante y bienvenida. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la presentación? ¿Se puede ver? Sí. Debemos poner, Bueno, estimada gracias. Allison, en modo ¿Sí? compartir. Estoy Ya compartiendo. vemos en este momento su presentación. Muchas gracias, estimada Allison. Sí, ok. Bueno, como se mencionó, bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo desde Mujeres. Me alegra muchísimo escuchar los compromisos que tiene la CEPS con los temas de igualdad, de inclusión financiera, con los temas de género. Y desde ya, bueno, ponemos a disposición nuestro apoyo para el trabajo en conjunto. El tema que se me ha pedido compartir tiene que ver con el emprendimiento y con las empresas, el empoderamiento económico de las mujeres, también un poco en un contexto de, sobre todo, como quiero enfocarlo yo, un contexto de respuesta, de recuperación de las economías, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hablar en estos minutos se refiere a algunas de las dimensiones del empoderamiento económico. Ya se mencionaban antes algunas de esas, algunas de las barreras al empoderamiento de las mujeres, algo sobre la situación de las mujeres emprendedoras en Ecuador, que también ya va bastante en línea con lo que se mencionó. Y algunas reflexiones respecto a recomendaciones y también el trabajo que las mujeres está haciendo en relación a los temas de inclusión económica de las mujeres y particularmente los temas de producción y empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero señalar, como digamos, este es como el marco de análisis que nosotros tenemos para que un poco tengamos en cuenta que la temática del empoderamiento tiene que ver con varias cosas. En el caso de las mujeres, nosotros hablamos de empoderamiento como generación de poder. Generación de poder es ir alcanzando estos nuevos niveles, ¿no es cierto?, de decisión de poder sobre una misma, sobre el resto. En una dimensión inicial como más interna, un poder intra, más subjetivo, más de identidad, más de autovaloración. Sabemos que las mujeres aportan en gran medida a las economías, a los hogares, con su trabajo y con muchos otros elementos de su vida, pero no siempre y en muy pocas ocasiones realmente estamos conscientes de ese aporte, no nos valoramos lo suficiente. Entonces, esa es una de las dimensiones del empoderamiento que es importante trabajarlas y que también es un elemento importante para la política pública, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la violencia también. Un empoderamiento que tiene que ver con un poder para, es decir, la posibilidad de tener recursos, de tener comandos, sobre todo para decidir sobre los recursos. Ya se señalaba antes como estadística que no todas las mujeres que inclusive tienen sus propios recursos pueden decidir sobre ellos. Ahora vamos a ver una estadística sobre las propiedades de las mujeres.
Entonces, es importante tener poder para tener recursos, pero también para poder decidir sobre esos recursos, ¿no? Tener control sobre esos recursos para los elementos importantes de la vida. Y un tercer elemento de poder que me parece importante, sobre todo hablando de temas de economía solidaria, hablando de asociatividad, que es el poder con, es decir, la posibilidad, la potencialidad, la capacidad de las mujeres, en este caso, ¿no? Para generar una conciencia grupal, para movilizarse, para poder tener acciones colectivas en favor propio, pero en favor también de sus propias comunidades. Eso tiene mucho que ver también con la posibilidad de decidir en el campo de la política, ¿no? Esta otra diapositiva da cuenta un poco de las barreras que desde la economía nosotros miramos al empoderamiento de las mujeres, que ya las conocemos y quiero poner énfasis especialmente en una. Tenemos una barrera importantísima que tiene que ver con la división sexual del trabajo que ya se mencionaba, que tiene que ver con los roles asignados a las mujeres, que no solamente afectan su tiempo, que afectan también su vida, su calidad de vida, pero también las elecciones que hacen de trabajo, de economía, de hijos, de hijas, y la expectativa que pueden tener en su propia economía y en su propia vida. Y los estereotipos de género también, que tienen que ver con esos roles, pero que también tienen que ver con cómo están estructurados y pensados los mercados y estructuradas y pensadas las políticas también, ¿no? Entonces eso tiene como consecuencia que la mitad de las mujeres más o menos que estén en edad de trabajar no oferta su trabajo, es decir, no está ni siquiera buscando, no tiene la decisión de buscar, de emprender un negocio ni de estar en el trabajo remunerado, que eso implica pobreza para ellas, pero también pobreza para el país. Y las mujeres que prestan, que ya están en el mercado de trabajo, generan en el caso del empleo, periodos amplios, más largos de desempleo, mayor movilidad. Y en el caso de mujeres que quieran tener, de las que vamos a hablar, su propio negocio, por ejemplo, o medios de vida más autónomos, tienen bastante menos acceso a los recursos para que ello ocurra, porque generalmente las mujeres nos movemos en los ámbitos más privados, más comunitarios, menos acceso a otros contactos, a otras redes, y no me refiero solamente a las redes sociales y a los temas informáticos, sino a las redes sociales mismas, ¿no es cierto?, a los contactos y también a las posibles opciones de generación y de acceso a los recursos, como veíamos antes, ¿no? Esto genera barreras, de nuevo, barreras a la entrada, genera esta dependencia económica alta que tienen las mujeres de estos miembros de su familia, pero también del Estado. Tenemos una gran cantidad de mujeres, en el caso de mujeres adultas mayores, por ejemplo, que dependen mucho de los beneficios del Estado directamente y son los únicos ingresos que tienen. Y situaciones de discriminación, segregación y sobre todo una altísima informalidad, pero informalidad no solamente hablando del concepto más clásico de estar en un trabajo informal, sino el hecho de estar al margen, de la ley, de estar al margen de lo legítimo, de estar trabajando con las economías más en el caso de crédito, por ejemplo, de las economías más informales, del chulco, etcétera. Es decir, mantenerse al margen, ¿qué quiere decir? Que no están siendo parte de las corrientes formales, ¿no es cierto?, de la economía, con lo cual sufren también de mucha exclusión y discriminación, pero eso genera de nuevo barreras nuevas a su intervención en la economía, ¿no? Obviamente las mujeres tienen menor participación en el trabajo remunerado, lo que les decía, sufren de manera desproporcionada la pobreza y la discriminación, por ejemplo, la brecha de ingresos, ya se decía, más o menos desde 20%. Esa brecha de ingresos, ojo, que en este último año ha bajado, pero ha bajado porque ha bajado más el ingreso de los hombres por la crisis, ¿no? Es decir, como que nos hemos igualado, digamos, hacia abajo, lo cual es bastante negativo también. Las mujeres tienen menos acceso a activos productivos, como sabemos, tierra, financiamiento, tecnología. De hecho, hay 15 puntos menos de bancarización, como sabemos también, ustedes que son expertas en el tema, 20 puntos en acceso a financiamiento de mediana escala. Los montos de los créditos a los que acceden son bastante menores, como sabemos, pero también tienen menor participación en el diseño de políticas económicas, ¿no? Eso es muy importante y se decía que es importante que haya decisión en la economía solidaria, pero también que haya decisión en la política macro y en la economía en general. Pocas mujeres hemos tenido que han estado en los ministerios de economía, por ejemplo, y que han durado mucho, que han durado periodos largos de los ministerios de economía en el Ecuador. Y eso es un asunto que es clave, ¿no? Igualmente, no solamente en economía, sino en producción, por ejemplo. Y bueno, también se decía que el trabajo doméstico de las mujeres es más alto, en el caso del Ecuador 3 veces más alto que en el caso de los hombres, ¿no?
Esta es una información, lamentablemente tenemos un censo económico bastante viejo, sería importante que se vuelva a hacer ese censo económico, pero lo que plantea estos datos de censo económico es que mujeres gerentes o propietarias de las empresas han crecido, es decir, teníamos por año de constitución de las empresas, esto es el censo económico de nuevo, teníamos más o menos un 30% que eran propietarias de las empresas y estos suben, ¿no? Es decir, hay gran cantidad de mujeres propietarias de empresas, pero luego cuando vamos viendo el tipo de empresas en las que están, el tipo de sectores en los que están ahí es que vemos la diferencia, ¿no? Vemos que hay mucha cantidad de empresas, de emprendimientos que se confunden con esta concepción del cuentapropismo, del autoempleo, del trabajo autónomo, que me parece que sí es una tarea bien importante de definir bien, porque ahí en estas, no solo en las definiciones, sino en las vidas mismas de las mujeres y en los regímenes económicos, se está como que al filo de los derechos, se está como que al filo de la informalidad. Y se dice, bueno, yo tengo mi empresa, tengo mi autoempleo, pero no necesariamente eso implica un medio de vida sostenible, digno, decente, como quisiéramos, ¿no? 46% de los hombres y 42% de las mujeres trabajan en empresas pequeñas en el Ecuador, entre 2 y 5 personas. Y bueno, tenemos una gran participación de las mujeres, como les decía, entre las propietarias y propietarios de las empresas, pero de acuerdo con las encuestas de empleo, solamente el 30% aparece en la categoría patrono, ¿no? Eso quiere decir que todavía las direcciones de las empresas están mayoritariamente dirigidas por varones, ¿no? Esto habla también de los segmentos en donde están las empresarias. Casi la mitad de las empresas dirigidas por mujeres tienen menos de 10 personas ocupadas y más de la mitad está en el estrato más bajo de los ingresos anuales, como se puede ver aquí. Fíjense en aquí la distinción por sexo es bien, bien clara, ¿no? O sea, que aquí tenemos una gran cantidad de mujeres propietarias en las empresas más pequeñas, tanto por personal ocupado como por los estratos diferentes, los rangos de activos de las empresas. Eso quiere decir que las mujeres están mayoritariamente dirigiendo emprendimientos, dirigiendo empresas o llevando a cabo este tipo de negocios, pero se quedan como en los segmentos más pequeños, lo cual no estaría mal también, pero también es importante generar escala y también es importante generar procesos de apropiación, ¿no es cierto?, de las fuentes de financiamiento, de los recursos, etcétera, ¿no? Esta es la que les decía, esta lámina lo que nos muestra es la propiedad de los activos de las mujeres por sexo. Este es un análisis que se ha hecho en la Flaxo. También tiene unos cuantos años, este análisis, unos 8 años siquiera, pero bueno, nos da una referencia, no sabemos si es que esto ha cambiado mucho la propiedad, pero lo importante aquí es mirar, ¿no es cierto?, ciertos indicadores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que en los negocios agropecuarios tenemos una gran cantidad de negocios, la mayoría de los negocios que tienen en el país de estos negocios agropecuarios son de propiedad de los varones. Tenemos el acceso a cuentas formales, también tenemos mayoritariamente de los hombres, no tanta diferencia, pero por ejemplo, fíjense en las cuentas informales de ahorro aquí. Tenemos una mayoría de propiedad de las mujeres. Igualmente en los negocios no agrícolas, que son pequeños, tenemos una mayoría de propiedad de las mujeres, ¿no? Es decir, sí hay, ¿no es cierto?, unas diferencias de género en la propiedad de los activos, que obviamente implica no solamente una lógica distinta de la producción, sino también una posibilidad diferente de acceso a otro tipo de recursos, especialmente recursos de financiamiento. ¿Qué es lo que pasó en la crisis? Como sabemos, hay varias evaluaciones que se dieron sobre el tema. El 65% de las mujeres con emprendimientos pequeños o cuentapropistas no pudo abrirse un negocio durante todo el año 2020. Hay una pequeña recuperación, pero esa recuperación ha sido definitivamente por el lado de la informalidad. El 70% redujo sus ingresos y no ha logrado recuperarlos todavía. El 50% cayó en pobreza. Eso es importante, ¿no? Porque a pesar de que se tiene trabajo, a pesar de que se tiene ingresos, que es un indicador importante. Para el caso de las mujeres, hay mujeres que estos trabajos y estos ingresos aún las mantienen bajo la línea de pobreza y el 50% de estas mujeres que estuvieron que tenían estas actividades antes de la pandemia cayeron en pobreza, ¿no? El mayor impacto ha sido en las mujeres jóvenes. Eso también es un hallazgo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, porque se trata de negocios que son puntuales, negocios que no son necesariamente
necesariamente sostenibles, que no necesariamente cuentan con las redes suficientes, con la información, con el acceso, u otras razones, ¿no? Pero también eso es importante mirar, porque si es que la puerta de acceso al mejoramiento de la vida, especialmente de los y las jóvenes, es el emprendimiento, como se está planteando, ¿no es cierto?, en la política pública del gobierno, hay que tener en cuenta que las mujeres jóvenes son las más impactadas generalmente por las crisis, ¿no? Y también ocurre en el desempleo de las mujeres jóvenes es el doble generalmente que el de los varones. Y el 65% cayó en mora por deudas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto, hemos conversado y también, bueno, de alguna manera estamos apoyando al gobierno, pero también son recomendaciones y reflexiones que quisiéramos hacer, sobre todo para el tema de considerar la política de inclusión económica, inclusión financiera, inclusión productiva como una integralidad, pensando en esos tres elementos de empoderamiento, pero pensando también en que las barreras para este empoderamiento vienen desde múltiples sectores, desde múltiples dimensiones, ¿no? Creemos que esta solución, que estas reflexiones de recomendaciones deben venir desde algunos niveles, un nivel muy macro, muy alto, que ya se habló también, en el que ONU Mujeres, PNUD, otras instituciones hemos estado trabajando, que es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Aquí nosotros le apostamos muchísimo a los temas de inclusión financiera de las mujeres, pero a una inclusión financiera que genere no solamente que haya más mujeres recibiendo o digamos, con productos financieros, con acceso a cuentas, no solo más, sino mejor, es decir, que sean... que sean esta inclusión financiera que sea más efectiva, más adaptable, más adaptada, que también sea asegurada, que también sea respaldada, que sea apoyada con asociatividad. Una política nacional de productividad y competitividad con enfoque de género. Estamos ahora trabajando con el Ministerio de la Producción en eso. Es importante, ¿no es cierto?, prever que las mujeres deben incorporarse en los clústeres de producción que están de punta, en los clústeres donde se va a poner más inversiones, ¿no es cierto? Y eso no es necesariamente lo que ocurre como vimos, ¿no? Generar inversiones de impacto también, que son importantes, en donde haya más empleo para mujeres, generar compras públicas con enfoque de género también. En el nivel meso hemos pensado bueno, ya se mencionó, generación de instrumentos financieros inclusivos, mecanismos de asociatividad. Es muy importante trabajar ahí con el sector privado. Nosotros queremos generar alianzas importantes, las alianzas públicas para la empleabilidad, para la generación de la inclusión de mujeres en sus cadenas de producción, para el entrenamiento, para la formación, para el trabajo. Y una cosa que también se dijo antes en alguna de las fichas informativas del inicio, para el tema de la prevención y la reducción del acoso y la violencia en el lugar de trabajo, en el proceso productivo, en las cadenas de valor. Y finalmente tener en este tema meso también un ojito en este tema integrado, ¿no? Es decir, pensar en el bienestar de las mujeres, en el empoderamiento económico de las mujeres, tiene que ver con políticas locales, tiene que ver con políticas de vivienda productiva y tiene que ver con políticas de cuidados. Si no se mira todas estas dimensiones del bienestar, de nuevo, sabemos que los roles de género están distribuidos como están y tenemos que promover el cambio de estos roles de género, pero hasta tanto tenemos que promover servicios de cuidado para que las mujeres puedan tener chance de acceder a opciones económicas con más tiempo y de mejor calidad, ¿no? Y finalmente en el nivel micro, y eso también tenemos como mujeres algunos proyectos al respecto, apoyar directamente la promoción de la inclusión financiera y productiva de las mujeres a través de fondos específicos, pero también a través de la generación, de la construcción de instrumentos financieros, de instrumentos productivos que puedan ser creados desde las propias comunidades, desde las propias mujeres. En este caso hemos trabajado con mujeres jóvenes y tenemos modelos que pueden ser aplicados ya, aplicables a la política pública local y nacional. Y es importante que haya la participación, pero que también eso sea apropiado obviamente por la comunidad. Y finalmente, que esto sea conectado también con procesos de formación, de capacitación para la reconversión laboral y generación de medios de vida, pensando también en los nuevos mundos del trabajo. Es decir, yo creo que, de nuevo, pensando en esta integralidad, la política pública tiene que tocar varios puntos. Un punto evidentemente tiene que ver con el tema productivo, con el tema de los medios
medios de vida autónomos, y el otro tiene que ver y están necesariamente ligados con los derechos de las personas, con la valoración de su trabajo, y con el hecho de poder incorporarse y vivir bien, digamos, en estos nuevos mundos, en estos nuevos regímenes económicos que sabemos que ya no tienen vuelta atrás. Entonces, bueno, estas son un poco las líneas en las que hemos trabajado nosotros, también en el entendido de que digamos, debemos pensar un poco más grande, de que no solamente estamos hablando de derechos de las mujeres, de que estamos hablando también de eficiencia de las economías. Sabemos y se ha dicho, ¿no es cierto?, que las economías se recuperan cuando hay igualdad de género. En el caso del Ecuador, si es que se cierran las brechas, solamente si se cierran las brechas salariales, estaríamos subiendo en 12 puntos porcentuales del ingreso nacional. Se genera trabajo, mejoran los resultados de la economía familiar y de la economía comunitaria, como sabemos. Las mujeres participan mayoritariamente en las economías solidarias, también como sabemos, mejora el consumo y el ahorro, que de nuevo es otro indicador que ya sabemos, que ya contamos con ese indicador. Cambian las formas de trabajo, pero también se reduce la violencia y se promueve la paz sostenible. Es decir, es una apuesta, la igualdad de género en la economía es una apuesta que no solamente es buena para las mujeres, también es buena para los países. Yo me quedaría ahí. Muchas gracias por la invitación.